Bueno, muchas gracias a Juan Martín por las palabras recién vertidas. No quiero repasar toda la concurrencia porque ya lo hemos dicho. Quiero hacer un breve comentario, en primer lugar, sobre el espacio en el que estamos. Ustedes saben que la conexión, y ayer lo veíamos con Vicky Montenegro un poco en ocasión de la presentación de una obra de Teatro por la Identidad donde se actúa una parte tremenda realmente que tiene que ver con la vida que llevaron los hijos de los compañeros desaparecidos en el momento de su apropiación y hasta que recuperaron su identidad. Y decíamos que la conexión entre los derechos humanos y la economía, y uno podría decir la conexión entre lo que ha sido la lucha por los derechos humanos y la lucha política, social, por determinadas conquistas económicas, permaneció durante mucho tiempo desdoblada, porque parecían dos luchas distintas. Si bien cuando uno reflexiona un poquito sobre el tema, rápidamente se da cuenta que el proyecto de la dictadura militar no era un proyecto de exterminio por el exterminio mismo, ni era un proyecto guiado por la crueldad, por el horror, por el odio, sino que era una herramienta más de las tantas, tal vez, digamos, la más inhumana, la más descarnada, pero no por eso una más de las tantas herramientas que usó el neoliberalismo en la Argentina para instaurar un proyecto económico, para instalar un proyecto económico que no podía ser instalado si no era mediante el quiebre de lo que se venía haciendo en el país, particularmente desde el primer gobierno de Perón, que era un proyecto de inclusión, de crecimiento, de industrialización, de soberanía, de dignidad. Es decir, que se tuvo que destruir un proyecto político, económico y social que en el país seguía con sus variadas formas, pero actuando se tuvo que coartar y que desviar la trayectoria de la sociedad argentina a través de la más cruenta y la más horrible de las dictaduras, a través de un verdadero genocidio. Pero no es difícil hallar la conexión entre la una y la otra. El proyecto económico necesitó una cruel, violenta y aborrecible dictadura militar para instalarse, y de la misma manera esa dictadura no hubiera tenido motor si no existía ese proyecto económico. Y así como está desdoblado, porque lo decíamos también ayer, la verdad que nuestra lucha por la memoria, la justicia y la verdad, y hoy encontramos un nuevo indicio de lo crucial, de lo clave y de lo sensible que es esta cuestión. Nuestra lucha no está terminada si no pasamos también a evaluar las responsabilidades civiles, y las responsabilidades civiles también encontrar a los responsables personales civiles no alcanza. Muchos de ellos habitaron este Ministerio de Economía, pero tampoco alcanza, porque sabemos que esa maquinaria que recorrió América Latina, pero también buena parte del mundo, porque basta recordar los nombres de Reagan y Thatcher para saber que incluso los pueblos de los países más desarrollados del mundo sufrieron el neoliberalismo con sus variadas formas, pero sabemos que esa maquinaria ni siquiera es exclusivamente nacional, y menos todavía sus responsables son solo responsables que estuvieron desempeñando funciones en el Estado, sino que lo más macabro, los hilos más perversos, son los que unen a los funcionarios del Estado, militares o civiles, con los verdaderos responsables económicos y políticos de lo que ocurrió en nuestro país y en nuestra Latinoamérica. Así que a mí me llena de orgullo hablar de este lugar, ¿no? Porque el Ministerio de Economía fue una sala de máquinas del proyecto de la dictadura militar. Probablemente el motor más eficiente, y como yo se lo
Lo comentaba ayer, que a veces la dictadura operó a través de la desaparición, pero forzada de compañeros, pero también usó armas de destrucción masiva. Y esas fueron las armas económicas, donde tal vez quedaron, por abusar del término, y me permito esto porque me parece que es así, también la desaparición de industrias, de puestos de trabajo, la desaparición de futuro, de oportunidades, la desaparición de empresas públicas, del estado de bienestar, como decía Juan. Eso también fueron víctimas, esas fueron también víctimas de la dictadura militar y sus trabajadores y sus familias. Es decir, que la masa de víctimas suma millones. Los 30.000 compañeros probablemente hayan sido de los más esclarecidos en la lucha contra la imposición de ese proyecto, pero las víctimas fueron millones, fueron todos los argentinos. Y acá en este edificio se llevó a cabo parte de esa tarea. Yo decía la sala de máquina, la caldera, donde se pusieron en movimiento todos esos instrumentos de opresión, que son los instrumentos de la opresión económica, que es salvaje y que alcanza millones de personas. Entonces, me parece que es muy importante destacar que durante el gobierno de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, yo puedo decir humildemente durante nuestra gestión, pero hay que inscribirlo dentro de un proceso mucho más general, porque como decía Juan, esto no es una historia de personas, es una historia de un movimiento y de un proyecto colectivo, pero acá que en el Ministerio de Economía se haya inaugurado, como se hizo el otro día en un acto, un patio de la memoria, me parece a mí que es bien simbólico de esta conexión entre lo que parece a primera vista separado, ¿no? La cuestión de los derechos humanos, porque también ahí está otro, decía recién vos, Juan Martín, que la conexión, que el ministro de Economía se ocupe de los derechos humanos, además de los derechos económicos o de las cuestiones económicas o de la inclusión social. Yo creo que con un poquito de análisis a todos nos queda muy claro que todo lo que se ha hecho durante estos años en materia de crecimiento, de reindustrialización, pero en materia de distribución de la riqueza, del ingreso, del desendeudamiento, de la inclusión social, podríamos llamarlo temas económicos, temas sociales, pero quiero reivindicar para este ministerio que indudablemente esos son también derechos humanos, el trabajo digno, el recibir por parte del Estado aquellos paliativos cuando se trata de población vulnerable, el de que la política económica y la política del Estado se dedique a recuperar la dignidad de nuestros ciudadanos, de nuestro pueblo en todas sus dimensiones. Eso es también una cuestión de derechos humanos. Yo sé que durante mucho tiempo el Ministerio de Economía tuvo muchísima importancia y pareció prácticamente una casa rosada paralela, porque muchas decisiones trascendentales de lo que ocurría en el país no se tomaban donde estaba el poder político, sino en la casa esta cuando era representante de los poderes económicos. Pero así como hemos dicho que poner la política encima de la economía es un avance sustancial que ha tenido lugar estos años, yo quiero decir que a mí me enorgullece también que el Ministerio de Economía sea una rama de la Secretaría de Derechos Humanos. Estamos entregando hoy legajos de 31 familias, hoy, pero dentro de una reparación que está ordenada por 46 legajos de compañeros que son, quería mencionarlo, son trabajadores del INDEC, trabajadores de ex empresas públicas en la órbita del Ministerio de Economía, como Entel, Encotel, Obras Sanitarias, Gas del Estado, Agua y Energía, Eléctrica, Segva, Winco, Siam, Yacimientos Carboníferos Fiscales, Fabricaciones Militares, ELMA. Es decir, que es un abanico de empresas públicas que estaban bajo la órbita del Ministerio de Economía, cuyos legajos estamos reparando centralizadamente, pero mancomunadamente con
quienes son responsables de cada una de las áreas. Es un acto único que hemos decidido hacer de entrega de los legajos. Y por último, quería referirme a algo que también planteó Juan para terminar. Que nosotros sabemos muy bien que la política de derechos humanos durante mucho tiempo, yo diría hasta 2003, fue una política que no era en la magnitud que debía serlo, una política del Estado. Creo que aquel discurso donde Néstor Kirchner pide disculpas, pide perdón en nombre del Estado argentino, es un elemento simbólico que da lugar a que el Estado argentino tome a la cuestión de los derechos humanos como una verdadera política de Estado. Pero abordando de nuevo lo que decía recién, pero en el sentido en el que lo planteó Juan, evidentemente la recuperación de empresas como Aerolíneas Argentinas, como ¿cómo se llama? AISA, como también lo que se ha hecho obviamente en YPF. Es decir, cada uno de estos pasos de recuperación de patrimonio de los argentinos es también una política que sirve para actualizar y poner en práctica los derechos humanos. Es decir, que los derechos humanos deben, así como yo a veces digo que el Ministerio de Economía no es que tenga cada vez más poder porque se mete en tal tema y tal otro, sino porque prácticamente todas las decisiones del Estado, en cualquiera de sus ramas, tienen un elemento económico, y una de las cosas que había hecho el neoliberalismo es convertir al Ministerio de Economía en un ministerio de la privatización, del ajuste, de la apertura, del endeudamiento, y cuando el Ministerio de Economía recobra su función, se convierte en una herramienta para el desarrollo, para el crecimiento, para la inclusión social, está obviamente coordinado, está imbricado, está relacionado con todas las políticas de Estado. Pero de la misma manera me parece que la actualización de la política de los derechos humanos, poner los derechos humanos no solo como la reivindicación de la lucha de los compañeros detenidos desaparecidos, los instrumentos de memoria, justicia y verdad que se han puesto en marcha, sino llevar adelante una política de derechos humanos todos los días. Eso implica indudablemente y protagónicamente a este Ministerio de Economía, porque llevar adelante una política de derechos humanos todos los días implica evidentemente seguir trabajando, como lo estamos haciendo, para que en la Argentina haya más crecimiento, más inclusión social, más industria, más desarrollo. Por eso este acto está cargado hoy de simbolismo, pero está cargado también de presente, de actualidad y de futuro. Muchas gracias.